Cruzamos por fe en busca de identidad. Llevamos en el alma la historia y el dolor, pero nuestra esperanza es la eterna redención. Somos hijos de Sion, la luz de la nación. Con sangre y corazón vivimos la redención. Hebreos de la tierra, con fuerza y sin temor, almas libres firmes en el pacto de nuestro Dios. Desde el monte de Jerusalén el eco resuena, la voz de los patriarcas su promesa nos recuerda. En cada paso que damos la herencia se acerca. Somos el pueblo elegido por fe en Yeshua, el Mesías que reina. Somos hijos de Sion, la luz de la nación. Con sangre y corazón vivimos la redención. Hebreos de la tierra, con fuerza y sin temor, almas libres firmes en el pacto de nuestro Dios. A través de los siglos nuestra voz no cayó y el viento de la historia nos llevó. En cada generación renovamos el pacto de verdad. Con nuestra identidad seguimos a la eternidad. Somos hijos de Sion, la luz de la nación. Con sangre y corazón vivimos la redención. Hebreos de la tierra, con fuerza y sin temor, almas libres firmes en el pacto de nuestro Dios. Somos hijos de Sion, la luz de la nación. Con sangre y corazón vivimos la redención. Hebreos de la tierra, con fuerza y sin temor, almas libres firmes en el pacto de nuestro Dios. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dios les bendiga, amados hermanos, familiares y amigos que están con nosotros en esta mañana. Shabbat, shalom y shalom para todos nuestros hermanos en la diáspora, ya que hemos llegado al día santo apartado para el Señor, ¿verdad? En este Shabbat, y le damos gracias al Eterno que nos permite una vez más poder transmitir a través de las redes y compartir con ustedes una reflexión de la palabra de la parashá que nos toca en este día. Este es su hermano Anthony Flores, directamente de la Isla del Encanto de Puerto Rico, la Isla del Cordero. Así que le damos gracias al Eterno en este día que nos permite poder estar en su presencia y recordar, ¿verdad?, que en 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra y que en el 7º día descansó, cesó de toda obra y bendijo y santificó el 7º día.
Y por esa razón es que nosotros guardamos el cuarto mandamiento, donde el Eterno nos manda a acordarnos de santificar y bendecir el séptimo día, conforme a lo que dice la palabra del Eterno en Génesis capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Bendito sea el nombre del Eterno. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí con el propósito de ser de bendición. Le doy gracias a mi amada esposa por siempre estar apoyándome detrás de las cámaras. Aleluya. Así que el Eterno bendiga a mi amada esposa y nos ayude, ¿verdad?, a seguir siendo de bendición para todo aquel que escuche. Mandamos un saludo especial a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, donde nosotros nos congregamos, ¿verdad?, para seguir sirviendo al Eterno, ¿verdad?, en la comunidad, en la que es la congregación Yeshua, la luz del mundo, en Ponce, Puerto Rico. Allá le mandamos un saludo a todos los hermanos y hermanas y a todos los pastores que están bendiciendo nuestras vidas allá en nuestra congregación. Así que, amados hermanos, vamos a presentarnos delante del Eterno haciendo la oración del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de su reino, eternamente y para siempre. Le invito a orar por esta transmisión para que todo aquel que la escuche, para que todo aquel que la pueda escuchar en diferido después de el en vivo, pues que toda palabra que salga de nuestra boca sea de bendición y que el Señor se glorifique. Padre eterno, Rey del universo, le damos gracias porque en esta mañana de día de reposo, usted nos permite conectarnos a través de las redes con la intención de poder meditar en su palabra y poder compartir algo que sea de bendición para el pueblo que está en la diáspora. Le pedimos a Abacadosh que nos use como sus instrumentos, que nos dé la gracia de su rúa, de su espíritu, para poder compartir la palabra y que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra suya, palabra de edificación, palabra de fortaleza, palabra de sanidad, que podamos aprender de las escrituras con el propósito de ser mejores creyentes para poder así hacer su voluntad. Le damos gracias, Padre amado, porque aún a través de estos medios de las redes, nosotros podemos ser instrumentos de bendición para muchas vidas en todas partes de este mundo. En el nombre de Yeshua y con la guianza de tu Rúa, de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias por este día que vamos a estar reflexionando en su palabra. Bendícenos, Padre amado, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Gloria sea el nombre del Eterno, aleluya. Bendecido sea el Señor. Le damos gracias a Dios que ya estamos en la parachá número 50. Bendecido sea el nombre del Eterno. Ya quedan como unas 4 parachá para poder terminar este ciclo, ¿verdad?, de lectura de la Torá. Y hemos estado compartiendo en nuestro canal, como siempre, alabanzas que están relacionadas con la parachá. Y le pedimos, amados hermanos, que si a usted le está haciendo de bendición estas alabanzas que hemos estado compartiendo en nuestro canal, Ministerio Ecoprofético, en YouTube, usted las comparta, le dé like y nos deje un comentario, ¿verdad? Porque así nos ayuda a seguir promoviendo
¿verdad? La palabra del Eterno a través de la música de adoración que estamos creando con el objetivo de que todos los hermanos puedan utilizar estas alabanzas en sus reuniones personales con la familia, cuando estén estudiando y meditando en la palabra del Eterno, y en sus congregaciones, ya que hay una necesidad, ¿verdad?, de que haya alabanzas en español que puedan expresar nuestra emuná, nuestra fe de las raíces hebreas. Y esa es nuestra intención. Por eso es que nos esforzamos, ¿verdad? Utilizando la ciencia y la tecnología de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues hemos creado o hemos tratado de poder crear música que vaya en acorde con la parachá y podamos de una manera musical transmitir el mensaje de cada parachá, ¿verdad? Y ser de bendición al pueblo del Eterno. Así que le invitamos, amados hermanos, a que si no ha escuchado nuestras alabanzas que hemos compartido en nuestro canal, vaya a nuestro canal de YouTube, Ministerio Eco Profético, y allí tenemos un playlist de todas las alabanzas. Ya tenemos aproximadamente unas 35 alabanzas de cada una de las parachá y tenemos unas alabanzas especiales para de la celebración de Shavuot que tuvimos en este año, ¿verdad? Que hemos ya creado y compartido aproximadamente casi 50 alabanzas que yo creo que han de ser de bendición. Así que compártalas. Si no las has escuchado, escúchelas. Y también si no he escuchado los estudios de nuestra parachá, pues también escuche nuestra parachá y compártala con sus amigos y seres queridos, porque así nos motiva a continuar adelante, ¿verdad? Con nuestro esfuerzo de compartir la palabra de Dios y sembrar la palabra de Dios, ¿verdad? A través de estos medios. Bendecido sea el nombre del Eterno. Según los hermanos vayan llegando, ¿verdad? Pues vamos dándole un saludo a los hermanos que se conecten con nosotros en el live, ¿verdad? Y le pedimos al Eterno que los bendiga. Bendecido sea el Señor, sea que se conecten con nosotros en vivo o vean nuestra transmisión después en diferido. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que vamos a comenzar compartiéndoles una alabanza, bendecido sea el nombre del Eterno, que fue la alabanza que compartimos en esta semana, que hacen unos 3 días que la compartimos, ¿verdad? Y la semana pasada no se nos hizo posible compartir la alabanza y la compartimos durante la semana. Esta alabanza que le vamos a compartir está relacionada con la parachá de la semana pasada y el tema de esta parachá es mi prójimo. Así que espero que con esta alabanza podamos adorar al Eterno y bendecir sus vidas. Recordamos la bondad del Altísimo cuando fuimos forasteros en Egipto. Él escuchó nuestro clamor con compasión y nos libró con brazo fuerte y redentor. El huérfano y la viuda son su heredad, el pobre y el extranjero son su verdad. Él nos manda con amor
reflejo de su luz al servir. Amarás, amarás a tu prójimo con el amor que del cielo nos dio. Recordarás, recordarás su compasión. El Eterno es nuestra redención. En Yeshua aprendemos a obedecer, amar a Hashem y al prójimo también. Como el Padre cuida a las aves en los cielos, Él sostiene con amor a su pueblo. El pobre, el huérfano y la viuda fiel, el extranjero hallará refugio en él, porque Yahweh es guardián y defensor, su justicia es verdad y es amor. Amarás a tu prójimo con el amor que del cielo nos dio. Recordarás, recordarás su compasión. El Eterno es nuestra redención. No olvidemos de dónde nos sacó. Éramos siervos y Él nos libertó. Ahora vivimos para amar, su misericordia anunciar. En Yeshua aprendemos a obedecer, amar a Hashem y al prójimo también. Como el Padre cuida a las aves en los cielos, Él sostiene con amor a su pueblo. Amarás, amarás a tu prójimo con el amor que del cielo nos dio. Recordarás, recordarás su compasión. El Eterno es nuestra redención. Oh, 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 Perdóneme que se me olvidó prender el micrófono y estaba hablando aquí. Gloria al nombre del Señor. Estaba con el micrófono apagado mientras tenía la alabanza. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que, como les venía diciendo, esta es una alabanza hermosa, ¿verdad? Que nos recuerda de que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios en justicia y siendo justos con nuestro prójimo, ya que la palabra del Eterno nos enseña, claro, ¿verdad?, de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y como nuestro Dios es un Dios de justicia, pues nosotros tenemos que vivir vidas justas de acuerdo a la justicia de Dios con nuestro prójimo. Y la semana pasada, en la parashá número 49, estábamos hablando sobre cómo hijos de Dios nosotros podemos vivir haciendo justicia, amando a nuestro prójimo. Y en esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar la parashá número 50. Y el título para esta parashá es Kitavó, que significa cuando entres. Cuando entres. Ya aquí
el pueblo de Israel está a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Moisés le está dando las últimas instrucciones, ¿verdad? Para que el pueblo sepa cómo se ha de conducir luego que entra a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, la tierra que el Eterno le dio a su pueblo Israel. Y tenemos que recordar, amados hermanos, que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. A pesar de que estuvo 40 años guiando al pueblo del Eterno por el desierto, nosotros que hemos leído la historia sabemos que el Eterno no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Bendecido sea el nombre del Señor. Ya hemos hablado sobre ese asunto en otras parachas, ¿verdad? Pero le hago memoria de eso. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a ver si por aquí saludamos a algunos hermanos. Shabbat Shalom para nuestro hermano Palabras de Torah. Gracias por estar por acá con nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Un saludo muy especial. Shabbat Shalom a nuestros hermanos queridos Mayra y Delmiro. Gracias. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos en la fe de nuestra congregación Yeshua, la luz del mundo en Ponce. Un abrazo y un saludo de parte del Eterno. Shabbat Shalom, familia. Les amamos y les apreciamos mucho. Gracias por su apoyo. Esperando que en esta mañana podamos reflexionar en la palabra del Eterno y podamos ser bendecidos. Aleluya. No saben cuánta alegría me da que mis hermanos, ¿verdad?, puedan estar escuchando. Bendecido sea el nombre del Señor. Si algún otro hermano va llegando, pues lo vamos a ir saludando según los hermanos van llegando. Así que vamos a comenzar rapidito con el estudio de la palabra del Eterno. Amén. Y entonces pasamos acá a la presentación. Y, perdón, antes de pasar a la presentación, vamos a pasar aquí a la mención de las aliyah. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cambiar esto aquí un momentito. Tengan paciencia, ¿verdad? Que estamos en vivo. Estamos en vivo y en todo color. Aleluya. Vamos a la aliyah. La primera aliyah la podemos encontrar en Deuteronomio 26, del 1 al 15. Y esa aliyah nos habla de primicias y el diezmo del tercer año. La segunda aliyah la encontramos en Deuteronomio 26, del versículo 16 hasta Deuteronomio 27, versículo 10. Y ahí nos habla de las piedras del testimonio. Una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer al entrar a la tierra de Canaán, tenían que elevar unos monumentos de piedras, ¿verdad? Y en esas dos piedras que tenían que cubrir con cal, iban a escribir la ley, ¿verdad? Como memorial. Y iban a levantar un altar de piedra donde iban a adorar al Eterno, ¿verdad? Y esas piedras iban a estar ahí como memorial para que todo aquel que llegara a las fronteras de la tierra prometida pudiera ver, ¿verdad?, la ley de Dios escrita en las piedras, como testimonio, como si fueran unos 10 mandamientos. En Estados Unidos, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, en cada escuela tenían
en algún lugar, ¿verdad? Tenían los 10 mandamientos impresos, pero debido a la política y a la queja de mucha gente, pues quitaron los 10 mandamientos de las escuelas y de las instituciones del gobierno y prohibieron la lectura de la Biblia y muchas cosas, y vemos las consecuencias que ha sufrido Estados Unidos al darle la espalda al Eterno y de alguna manera oponerse a que la palabra del Eterno y la ley de Dios esté visible en los lugares públicos, en las escuelas, en las instituciones del gobierno. Una nación que nació bajo los principios bíblicos. Hemos visto que a través del tiempo le ha dado la espalda a Dios, y cuando una nación le da la espalda a Dios, cuando un ser humano le da la espalda a Dios, ¿verdad? Lamentablemente pagamos las consecuencias si le damos la espalda a Dios. Bendecido sea el nombre del Eterno. Por lo tanto, estas piedras del testimonio se tenían que establecer como memorial para que todo aquel que llegara a la tierra prometida pudiera ver de que la tierra que el Eterno le daba a su pueblo estaba regida por la ley de Dios. Bendecido sea el nombre del Eterno. La tercera aliyá la encontramos en Deuteronomio 27, del 11 al 26, y en esa porción bíblica se nos habla de las maldiciones del monte Ebal. La cuarta aliyá la encontramos en Deuteronomio 28, del 1 al 14, y en esa porción bíblica se nos habla de las bendiciones por la obediencia. La quinta aliyá la encontramos en Deuteronomio 28, del 15 al 44, y ahí se nos habla de las maldiciones por la desobediencia. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y vamos a estar abundando en esa quinta aliyá, ¿verdad? Sobre esas maldiciones. La sexta aliyá la encontramos en Deuteronomio 45 al 68, y es la segunda parte de las maldiciones por desobediencia, ¿verdad? Es un capítulo bastante largo. Vamos a tratar de cubrir lo más esencial de ese capítulo, si el Eterno lo permite. La séptima aliyá la encontramos en Deuteronomio 29, del 1 al 9, y terminamos hablando sobre la misericordia de Adonai. Y la lectura de los profetas para este día de Shabbat la encontramos en Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 22. Todas estas son las lecturas de la parashá, que se dividen en 7 días que compone la semana. Amén. Bendecido sea el nombre del Eterno. Ahora sí, podemos continuar con el estudio. Bendecido sea el nombre del Eterno. Amén. Y vamos a la presentación para entonces así comenzar. Bendecido Dios. Y la primera, para la porción que vamos a estar leyendo, es Deuteronomio 26, del 1 al 11, donde se nos va a estar hablando sobre las primicias, que es la parte de la primera aliyá. Como le he dicho, en esta mañana estamos estudiando la parashá número 50, y el nombre de esa parashá es Kitabó, que significa cuando entres a poseer la tierra prometida. Bendecido sea el nombre del Señor. Y los primeros versículos los vamos a estar compartiendo hasta el versículo 11. Bendecido sea el nombre del Señor.
nos comienza hablando la palabra del Eterno de la siguiente manera. Y será que cuando hubieres entrado, cuando entres a la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad y la poseyeres y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias. Esta palabra aquí, primicias, en hebreo es la palabra bikurim, de todos los frutos de la tierra. En otras palabras, este versículo número 2 hace alusión a los frutos que se mencionan cuando el pueblo de Israel fue a espiar la tierra antes de entrar. Y dice la palabra que traían uvas, granadas, higos, olivos, ¿verdad? Que son como 7 frutos. Aquí habla de esas primicias de esos frutos. Bendecido sea el nombre del Eterno. Dice, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra, que Adonai tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Aquí podemos ver que el Eterno le está pidiendo al pueblo que lo primero que haga es que le traigan las primicias de los frutos de la tierra. Y eso es bien significativo. Y vamos a leer unos versículos y luego entramos a aportar algo de lo que estamos leyendo. Y dice, continúa diciendo la palabra del Eterno, llegarás al sacerdote que fuere en aquellos días y le dirás, reconozco hoy a Adonai tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres y que nos había de dar. El primer objetivo de por qué damos primicias al Eterno. Quiero aclarar que las primicias no se dan en enero. Hay un día específico donde celebramos las fiestas de las primicias y no es en enero. Según Levítico 23, allí están establecidas las fiestas del Eterno. Le aconsejo, amado hermano, que usted lea Levítico 23, donde se nos habla de las fiestas del Eterno y allí se nos dan las instrucciones de cuándo se celebra cada una de las fiestas que el Eterno ha establecido en su palabra. Que por cierto, ya nos estamos acercando al tiempo de la celebración de las fiestas de otoño que comienzan con Yom Teruah, ¿verdad? Y después viene Yom Kippur y después viene Sukkot, ¿verdad? Sabemos que según Levítico 23 hay 7 fiestas principales que el Eterno establece en su Torah, incluyendo el Shabbat, serían 8 fiestas. Aparte de que tenemos Hanukkah y tenemos la fiesta de Esther, de Purim, ¿verdad? Que son 2 fiestas adicionales que son fiestas culturales que no están prescritas en la Torá. Pero la importancia de las primicias es una práctica que se establecía como pacto para santificar los alimentos y los frutos de la agricultura y de los animales. A través de las primicias, amados hermanos, lo primero de la cosecha se apartaba para el Eterno, tanto de la agricultura como de los animales, inclusive también de los seres humanos con los primogénitos. Cada varón de cada mujer que sea primogénito tenía que ser presentado ante el Eterno como primicia. Igualmente de los frutos de la tierra,
Lo primero que la tierra nos daba se habría que presentar como primicia al Eterno, igual que las crías de animales. ¿Con qué propósito? Porque había propósito en todo esto. Y es que al presentar las primicias al Eterno, estamos haciendo pacto con el Eterno. Era un acto que servía como pacto y era un acto donde se santificaba, por ejemplo, la cosecha y los animales. A través del acto de la primicia se santificaba toda la cosecha, toda la temporada de cosecha y todos los animales. Bendecido sea el Señor. Y en el Nuevo Testamento, el término de primicias toma un significado más profundo. ¿Por qué? Porque se nos presenta a Yeshua como la primicia de la redención. Bendecido sea el nombre del Señor. En un sentido espiritual, Yeshua es la primicia de la resurrección. El primero en resucitar entre los muertos para no ver muerte jamás. Y esa es nuestra esperanza. Bendecido sea el nombre del Señor. Los israelitas debían de ofrecer al Eterno la mejor porción de los primeros frutos de la tierra para honrar al Eterno de la creación y para recordar nuestra dependencia de Él. Bendecido sea el nombre del Señor. La ofrenda de primicia era una forma de sacrificio de acción de gracias y también santificaba el resto de la cosecha y de los animales. A través de las primicias reconocemos nuestra dependencia de Dios. A través de las primicias mostramos agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. Y a través de la primicia santificamos toda la abundancia que el Eterno nos va a dar a través de los frutos y a través de los animales. Amén. Y como les dije, no solamente se presentaban primicias de los frutos y de los animales, sino que también de los seres humanos. Los primogénitos les pertenecían al Eterno. Bendecido sea el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, Yeshua es considerado primicia de la resurrección y también de todos los creyentes. Y tenemos a través de Yeshua la promesa y la garantía de que vamos a ser partícipes de la resurrección. Bendecido sea el nombre del Señor. El creyente también es visto como primicia ante Dios, quien está unido al Mesías en el bautismo, comparte su resurrección. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo más primordial que podemos aprender de la primicia? Es lo siguiente. Es el principio de darle lo mejor de nosotros a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Si algo podemos aprender de las primicias es eso, que lo mejor de mi vida le pertenece a Dios, que el Eterno debe de tener el primado en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, cuando guardamos el Shabbat, le estamos dando prioridad al Eterno. Cuando guardamos el Shabbat, le estamos diciendo al Eterno que Él es el que tiene el primado en nuestras vidas. Porque al guardar el Shabbat, dejamos de hacer nuestros quehaceres. Ponemos a un lado nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos para tener comunión con nuestro Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí hay una gran enseñanza de la primicia. Vamos a continuar leyendo los versículos. Bendecido sea el nombre del Señor. En estos versículos se nos muestra
que las primicias tenían que ser llevadas al lugar designado, que en este caso sería el tabernáculo, lo que más tarde fue el templo, en el lugar donde Dios había designado. Y cuando se traían las primicias, la persona tenía que reconocer algo. Tenía que reconocer de que estaba habitando la tierra prometida que el Eterno le había prometido a sus ancestros. Y tenía que declararlo como que era una realidad de que estaba viviendo en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, como lo vemos aquí. En el versículo 4 del capítulo 26, y dice, y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y lo pondrá delante del altar de Adonai, tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Adonai, tu Dios, un Ciro o un habitante de Aram a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en grande y fuerte y numerosa. Aquí estamos hablando de recordar lo que el Eterno había hecho con Jacob, que con una familia de 75 personas llegó como extranjero y peregrino a la tierra de Egipto, pero luego de un tiempo de una familia de 70 y 75 personas, el Eterno libertó a una gran nación de casi 3 millones de personas. Y cada vez que las personas traían esas primicias, tenían que recordar el suceso de lo que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel, como lo estamos leyendo aquí. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, nuestro Dios, de nuestros padres, y Adonai oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y opresión. Y nos sacó Adonai de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con gran espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar dándonos esta tierra, tierra que fluye leche y miel. El Eterno le estaba otorgando, le estaba dando como heredad una tierra fructífera, una tierra bendecida. Ahora, vamos a ver que esa tierra iba a producir de acuerdo a la obediencia del pueblo. La tierra era una tierra buena, la tierra era una tierra fértil, la tierra iba a ser una tierra bendecida, pero todo estaba acondicionado a la obediencia del pueblo. Y eso lo vamos a ver más luego. Bendecido sea el nombre del Eterno. Dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai, y lo dejarás delante de Adonai tu Dios, e inclinarás delante de Adonai tu Dios. En otras palabras, las primicias son un acto de agradecimiento. Y reconocemos, ¿verdad?, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y es por Dios que lo tenemos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y te alegrarás con todo bien que Adonai tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, a tu levita, al extranjero que está en medio de ti. Bendecido sea el nombre del Señor. La bendición no era solamente para el nativo de Israel, sino que aquí dice que era para el levita. El levita sabemos que no tenía tierras, no heredaba tierra, por lo tanto el levita iba a depender totalmente de las ofrendas que trajera el pueblo al Señor. Pero también aquí está incluyendo al extranjero,
que habitaba en medio del pueblo de Israel. O sea que la bendición de la primicia, como vamos a ver, no solamente bendecía al levita, sino que también al extranjero era bendecido. Bendecido sea el nombre del Eterno. Aleluya. Continuamos con la presentación, amados hermanos. Aleluya. Aquí podemos hablar entonces de Deuteronomio 26, del 12 al 15. El próximo tema son los diezmos. Y esto es importante. Los diezmos. Según Deuteronomio, del 12 al 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno en esos versículos. Amén. Y vamos a darle lectura. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año o en el año tercero, el año del diezmo, dará también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Aquí podemos ver, amados hermanos, la bondad del Eterno. El Eterno no solamente bendice a su pueblo, sino que bendice en abundancia para que su pueblo pueda ser de bendición a los menos afortunados, al pobre, a la viuda y al huérfano. Y en estas últimas parachá que hemos compartido, hemos hecho mucho énfasis en ese punto, ¿verdad? Y aquí una vez más se nos recuerda, bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué se nos sigue diciendo? Dice, y dirás delante de Adonai tu Dios, yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. El 14. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Adonai mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y el número 15 dice, mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y aquí podemos ver un principio, amados hermanos, sumamente importante. Alabado sea el nombre del Eterno. Y esta es la pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el propósito para que Dios, por el cual el Eterno nos bendice? El Eterno nos bendice a nosotros para que nosotros podamos ser bendición para otros. El Eterno prometió a su pueblo Israel que le iba a bendecir en gran abundancia para que de esa abundancia Israel pudiera compartirla con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Por eso es que en la porción bíblica que acabamos de leer de Deuteronomio 26, del versículo 12 hasta el 15, se le recuerda al pueblo del diezmo del pobre. Y ahora vamos a hablar de los diezmos. Vamos a hablar de los diezmos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la pregunta es si el diezmo está vigente o no está vigente. Esa es una pregunta. ¿Cuántos diezmos hay?
¿quiénes son las personas que deberían de diezmar? Esas son preguntas que debemos de hacernos nosotros cuando hablamos del diezmo. Porque lamentablemente, amados hermanos, el diezmo es un tema controversial para muchas personas. Se ha hecho mal uso del diezmo y debido a eso, bendecido sea el nombre del Señor, muchas personas no se han ido de las iglesias, no creen en el evangelio. ¿Por qué? Porque se ha hecho un mal uso del diezmo. Y cuando digo si el diezmo está vigente, me refiero al diezmo monetario. Y voy a compartirle unos detalles importantes sobre este tema. Número uno, bíblicamente hablando, amados hermanos, vamos aquí, me voy a poner aquí para que puedan verme bien. Bendecido Dios. Estamos hablando si el diezmo está vigente, si el diezmo monetario es un mandamiento, quién debe de diezmar. Vamos a dialogar sobre esas preguntas, ¿verdad? Para aclarar dudas de una manera bíblica. Número uno, en la Biblia se mencionan 3 tipos de diezmos principales y son los siguientes. El primer diezmo es el diezmo que se le daba al levita. Pues como le dije, la tribu de Leví no tenía heredad de tierra. Por lo tanto, la tribu de Leví iba a depender de los diezmos que el pueblo le entregaba a Dios. Y ese primer diezmo se conoce como Maaser Rishon. Maaser Rishon, que eso significa primer diezmo. Y ese diezmo le pertenecía a los levitas. De ese diezmo los levitas, bendecido sea el nombre del Señor, se sostenían. El segundo diezmo se conoce como Maaser Sheni. Ese segundo diezmo era el diezmo que cada familia tenía que traer a Jerusalén y comerlo en familia. Estamos hablando según las escrituras. Por ejemplo, de las 7 fiestas que están establecidas en Levítico 23, sabemos que hay 3 fiestas principales, las cuales cada varón tenía que ir a Jerusalén a celebrarlas. Y cada vez que iba a Jerusalén a celebrar la fiesta, que son las fiestas de Sukkot, las fiestas de Pesaj y la fiesta de Shavuot, tenía que traer unas ofrendas, que eran el diezmo, que se podía comer en familia en Jerusalén. Ese es el diezmo Maaser Sheni, que significa segundo diezmo. Y el tercer diezmo es el Maaser Ani. La palabra Ani significa pobre o el diezmo del pobre. Ese diezmo se apartaba en 2 ocasiones en el ciclo de 7 años. En el tercer año y en el 6º año, ese diezmo se apartaba para el pobre, para el huérfano, para las viudas y para los extranjeros. Eso es lo que presenta las escrituras. Y tenemos un detalle importante. Bendecido sea el nombre del Señor. Que cuando hablamos de diezmo, del diezmo bíblico, solamente se recogía el diezmo de la agricultura y de los animales. No hay, escuche bien, amado hermano, no hay ningún mandamiento en la Torá que mande a diezmar dinero. Eso es una práctica cultural adoptada por el pueblo de Israel, pero no es mandamiento de la Torá diezmar
monetariamente. No hay un mandamiento en la Torá para eso. Bendecido sea el nombre del Señor. Solamente se diezmaba de los frutos de la tierra y de los animales. Lo que sí podía hacer una persona con el segundo diezmo, con el diezmo shení, era que si estaba lejos de Jerusalén, podía vender su diezmo, entonces tomar el dinero, llegar a Jerusalén y en Jerusalén compraba lo que se quisiera comer para festejar la fiesta que fuera a festejar y se comía el diezmo en la presencia del Eterno juntamente con su familia y sus seres queridos. Pero no hay, vuelvo y repito, no hay un mandamiento en la Torá que exija el diezmo de dinero. Aunque, aclaro, en las escrituras, cuando se habla de diezmo y usted busca en su concordancia dónde aparece la palabra diezmo por primera vez, va a darse cuenta que va a salir Abraham. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec y le dice la escritura que Abraham le dio el diezmo del botín, de todo el botín que había Abraham adquirido de la guerra. Y el otro ejemplo es con Jacob. Cuando Jacob, ¿verdad?, hace pacto con Dios y le pide a Dios que le permita volver y regresar a la casa de su padre y que lo bendijera en el camino, si no me equivoco, en Génesis capítulo 28. Y Jacob le hace una promesa al Eterno donde él le promete darle el diezmo de todo lo que él pueda, ¿verdad?, adquirir. Esos son los dos ejemplos, los dos primeros ejemplos que aparecen en las escrituras en cuanto al diezmo. Ahora, ¿se puede diezmar dinero? Esa es la pregunta. ¿Se puede diezmar dinero? Sí se puede diezmar dinero, pero no como mandamiento, sino que es una costumbre que el pueblo del Señor adoptó y en el judaísmo se ve mucho mejor como sedaká, que viene siendo ofrenda de caridad, ¿verdad? Y usualmente la utilizan para el mantenimiento de las sinagogas, para bendecir a todos aquellos que enseñan Torá y para bendecir a aquellos que estudian Torá. Eso es lo que hace el judaísmo. Nosotros en nuestras congregaciones debemos de dar diezmo monetario. Yo diría que sí, que es una buena práctica que nos es útil precisamente para eso, para nosotros cuidar de nuestras congregaciones, para nosotros bendecir, ¿verdad?, a los que nos bendicen a nosotros con la enseñanza de la Torá, con la enseñanza de la palabra de Dios, pero también se puede seguir aplicando los principios de la Torá, donde se nos manda a estar pendiente del necesitado, del menesteroso, del extranjero, de la viuda y del pobre. Por lo tanto, en nuestras congregaciones se debe de sacar tiempo para bendecir al necesitado, para bendecir al extranjero, para bendecir a la viuda, para bendecir al pobre y cumplir así en principio el mandamiento de atender a los que están en desventaja de nosotros. Y se supone que en nuestras congregaciones, amados hermanos, no haya nadie con necesidad, sino que podamos cuidarnos como familia y que si vemos algún hermano nuestro de nuestra congregación que está pasando por alguna necesidad económica, pues la congregación lo bendiga, ayudándolo a salir de esa situación difícil y dándole alguna sedaká que lo ayude a resolver su situación económica.
¿verdad? Y de esa manera podemos cumplir, por decirlo así, con el principio del diezmo. Y terminamos el punto con esto. El diezmo no es para que los pastores se enriquezcan. El diezmo, primero que nada, le pertenece a Dios. El diezmo se debe utilizar para el beneficio de la obra, pero también se debe de utilizar para el mismo beneficio de todos los hermanos que componen la congregación. El diezmo no es para que los líderes, los pastores o las pastoras de las congregaciones se enriquezcan, mientras que los feligreses, las ovejas del redil, están siendo trasquiladas y permanecen en pobreza. Esa no fue la idea. La idea establecida del diezmo, podemos ver por las escrituras, que era para que hubiese equidad y estabilidad para todo el pueblo y no hubiese nadie pasando necesidad o pobreza o hambre. Ese es el principio y ese es el objetivo que debemos de perseguir aún en nuestros tiempos. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Eterno. Bendecido sea el nombre del Eterno. Santo. Vamos a continuar rapidito con la presentación. Aleluya. Espero, amados hermanos, que estemos aprendiendo algo. Por lo tanto, está vigente el diezmo. Bíblicamente hablando, el diezmo está en suspensión porque no hay templo y no hay ministerio sacerdotal. Si lo vamos a aplicar como dicen las escrituras. Pero la práctica de darse de acá o ofrendar sí se puede continuar haciendo. El principio de lo que es diezmar sí se puede seguir practicando en nuestras congregaciones, aunque no haya templo ni haya ministerio sacerdotal. Vamos a continuar con la presentación. Ya como lo dijimos, el diezmo de los pobres se tenía que dar cada 3 años. Por lo tanto, en un ciclo de 7 años se daba en el año tercero y en el año sexto, ¿verdad? Y en el año séptimo, que es el año Shemitah, pues se perdonaban todas las deudas, como ya hemos hablado en parachá anteriores. Y la información la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Bendecido sea el nombre del Eterno. Ahora vamos a pasar a otra parte importante. Bendecido sea el nombre del Señor, de Deuteronomio 27, del 11 al 26. Vamos a leer unos cuantos versículos de esa porción, si el Eterno así lo permite. Vamos a darle para adelante. Amén. Y nos dice Deuteronomio 27, del versículo 11 en adelante. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hubiereis pasado el Jordán: Simeón y Leví, Judá e Isaacar, José y Benjamín. Estas son instrucciones que Moisés le está dando al pueblo. Y le dice que cuando ustedes crucen el Jordán y entren a la tierra prometida, estos 6 representantes de estas tribus se van a parar
al lado de un monte que se llama Gerizim para pronunciar las bendiciones del pueblo. Y estos estarán para pronunciar las maldiciones en el monte Ebal. En otras palabras, dos montes. El monte Gerizim y el monte Ebal. 6 representantes de 6 tribus van a estar en el monte Gerizim y los otros 6 van a estar en el monte Ebar. En el monte Ebar iba a estar Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí. Como les presento aquí en esta gráfica representativa, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo en Deuteronomio 27:11. Aquí vemos la multitud del pueblo de Israel, a Moisés con la Torá, y vemos en un lado de la montaña que puede representar el monte Gerizim a 6 varones que representan las 6 tribus, y en el otro lado de la otra montaña vemos a otros 6 varones que representan el resto de las 6 tribus, y en el medio, entre esas, está la tribu de Leví, donde ellos pronuncian tanto las maldiciones como las bendiciones, y todo el pueblo iba a responder diciendo amén. Y la palabra amén significa que el Eterno es un rey siempre fiel. La palabra amén es un acróstico que significa que el Eterno es un rey siempre fiel. Bendito sea el nombre del Eterno. Y esta gráfica que les comparto es una representación visual de qué era lo que ellos tenían que hacer cuando cruzaran el Jordán y entraran a la tierra prometida. Esto iba a ser una ceremonia de compromiso con el Eterno. Era como una especie de pacto de obediencia que el pueblo de Israel iba a hacer con Dios al entrar a la tierra prometida. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a leer algunos versículos para que así podamos entender un poquito más sobre qué es lo que estaba pasando aquí. Y dice, y en esto estarán para pronunciar la maldición. En un monte se iban a pronunciar las bendiciones y en el otro monte se iban a pronunciar las maldiciones. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta: maldito es el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición y de abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá amén. Y sigue diciendo, aquí vemos que ese primer versículo 15 habla de la idolatría. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Si usted nota cada una de estas pronunciaciones, son muy semejantes a los 10 mandamientos, pero hay una diferencia. Y es que aquí no se mencionan solamente 10 mandamientos, sino que se hacen 12 declaraciones, que podríamos decir que serían como una declaración de 12 mandamientos que el Eterno está pronunciando, y el pueblo tenía que responder con la palabra amén. En otras palabras, afirmando que estaba de acuerdo con lo que esas pronunciaciones estaban afirmando y se comprometían a aceptar lo que se estaba diciendo. Amén. Y dice la palabra, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén.
Maldito el que redujere el término de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Aquí podemos ver que cada una de estas declaraciones tienen que ver primero con Dios y luego con el prójimo. La misma división de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se pueden dividir en mandamientos que tienen que ver con Dios y mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Dice, maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tomare parte con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Aquí está hablando de la depravación sexual o de la inmoralidad sexual en esos decretos. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se echare con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte a inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 28:1. Y será que si oyereis diligentemente a la voz de Adonai tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Dios te pondrá en alto sobre toda la gente de la tierra. Bendito sea el nombre del Eterno. Continuamos con la presentación. Aleluya. O sea, que este momento frente a los montes de Gerizim y el monte de Ebal, el monte Gerizim significa monte de la bendición, y el monte Ebal, ¿verdad? Se podría definir como el monte de la maldición. Bendecido Dios. Era un acto de compromiso con Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 28, amados hermanos, vamos a ver, bendecido sea el nombre del Señor, aleluya, ciertas cosas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en el capítulo 28 se nos va a hablar de unas maldiciones. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos aquí un momentito. Vamos a buscar aquí en las escrituras un versículo rapidito. Ya estamos terminando, amados hermanos. Y es lo siguiente. En el capítulo 28, ya entonces, luego que se hace la pronunciación de las maldiciones, comienza ese capítulo 28 en el versículo 1, ¿verdad? Hablando de las bendiciones que el pueblo iba a recibir si se mantenía obediente a la palabra y a los mandamientos del Eterno. Por ejemplo, aquí dice la palabra: y acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Dios, para guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh tu Dios
te enaltecerá sobre todas las naciones. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Yahweh tu Dios. Y desde el versículo 3 de Deuteronomio 28 hasta el versículo 14 comienza el Eterno a pronunciar las bendiciones. Y la promesa de esa bendición era de que el pueblo, mientras se mantuviera en obediencia, iba a ser bendecido en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida, conforme a como dice el Salmo 1, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que permanece en la ley del Eterno, porque todo lo que hace prosperará mientras se mantenga en obediencia. Pero en el versículo 15 también se nos presenta el otro lado de la moneda. Y dice en el versículo 15, pero si no obedeces a la voz de Yahweh tu Dios, no guardando y no poniendo por obra ninguna de sus ordenanzas y de sus estatutos que yo te ordene hoy, te sobrevendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí vemos el otro lado de la moneda. Esa es la parte que muchas veces a nosotros se nos hace difícil aceptar. El Eterno nos quiere bendecir. El Eterno manifiesta su amor y su misericordia y su gracia para con nosotros. Y el Eterno realmente nos ama y quiere el bien y no el mal para nosotros. Lo dice en Jeremías, que Él tiene planes de bien y no de mal, ¿verdad? Porque el Eterno nos quiere bendecir y el Eterno siempre nos quiere dar lo mejor. Porque de algo podemos estar seguros. El Eterno, nuestro Dios, no nos puede exigir a nosotros que nosotros le demos el primado, que nosotros le demos lo mejor de nuestra vida y Él ser tacaño o Él ser o que Dios sea mediocre con nosotros. Eso no sería un Dios de justicia. Cuando Dios nos bendice en abundancia. Cuando Dios nos da lo mejor. Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir yo con esto, amados hermanos? Que el Eterno no nos exige a nosotros algo que Él no haya estado dispuesto a darnos primero. ¿Por qué amamos a Dios? Dice la palabra. Porque Él nos amó primero. ¿Por qué le damos a Dios? ¿O por qué debemos de darle a Dios lo mejor? Porque ya Dios nos dio lo mejor de sí. Bendecido sea el nombre del Señor. Nosotros somos los que estamos en deuda con el Eterno. Porque ya Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Nos entregó a Yeshua. Bendecido sea el nombre del Señor. Lo más preciado. El Eterno lo dio para beneficio nuestro, para bendición nuestra. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para no darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Ahora, ¿de qué depende la bendición o la maldición? Esto está claro, amados hermanos. La bendición y la maldición siempre va a depender de nuestra obediencia. Eso está claro. Si somos obedientes, vamos a recibir bendición. Si somos desobedientes, lamentablemente lo que vamos a tener es maldición. Ese es un principio bíblico, es una verdad bíblica que está establecida en la palabra de Dios. Aunque también tenemos que reconocer que Dios también tiene misericordia y dice la palabra de Dios que Él bendice tanto a buenos como a malos.
que cuando hace llover para los buenos y para los malos. Que cuando el sol sale, sale para los buenos y para los malos. Ahora, ¿qué significa eso? Que aún la gente que no toma en cuenta a Dios, que vive en una vida en desobediencia, no va a tener excusa para decir que Dios no fue bueno con ellos. Tenemos que tener eso claro. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos ver, amados hermanos? Desde Deuteronomio capítulo 15 en adelante, podemos ver que se pronuncian unas maldiciones terribles. Y yo quiero decirle que esta profecía de Deuteronomio 28 tuvo su fiel cumplimiento con el pueblo de Israel. Tal como Moisés se lo había profetizado, así se cumplió. Y lo podemos ver y lo podemos verificar. Bendecido sea el nombre del Señor, bíblicamente y a través de la historia. Y lo vamos a mostrar y terminamos con esto, amados hermanos. Por ejemplo, una de las maldiciones era de que iban a ser desterrados de la tierra. Dios lo iba a sacar de la tierra prometida, de la misma manera que Dios los metió y les permitió entrar a la tierra prometida y se la da por heredad. El Eterno le dijo: mas si son desobedientes, los sacaré de la tierra, los vomitaré de la tierra que le he dado por heredad. Y eso se cumplió con el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo, antes de la era común. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, en todo ese capítulo usted puede leer del versículo 1 hasta el 41 cómo el imperio asirio asedió al reino del norte o a las 10 tribus y los tomó cautivos y los llevó cautivos fuera de sus tierras y reemplazaron a todas esas personas que se llevaron por otras naciones. Y es ahí, conforme a lo que dice Segunda de Reyes capítulo 17, que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, pierden su identidad y son llevados cautivos a tierra extraña y extranjera. Bendecido sea el nombre del Eterno. Aleluya. Y podemos ver aquí, por ejemplo, bendecido sea el nombre del Señor, lo que dice aquí, ¿verdad? Que van a ser llevados cautivos, que iban a ser llevados como esclavos. En el año 722, por el imperio asirio, 10 tribus del norte fueron deportadas, según dice Segunda de Reyes, capítulo 17. Bendecido sea el nombre del Señor. Y usted puede leer todo lo que aconteció, según dice la palabra, y fue cosas terribles. En el año 586 AC, según lo que relata Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, el reino de Judá, el reino del sur, no se salva, sino que también es llevada cautivo por el imperio de Babilonia. 70 años estuvieron en cautiverio en Babilonia y fueron llevados cautivos a Babilonia, según lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25. Y si usted lee todos esos capítulos que le estoy dando, amados hermanos, usted va a ver el cumplimiento de lo que
Moisés le profetiza al pueblo que iba a suceder por su desobediencia en Deuteronomio 28, que iban a perder a sus hijos como esclavos, que iban a sufrir hambruna, que iban a sufrir la escasez, que iban a llegar a una crisis tan brutal que se iban a comer a sus propios hijos y que todos sus enemigos lo iban a derrotar y lo iban a exterminar. Por cuanto ellos no obedecieron los mandamientos del Eterno y decidieron seguir tras otros dioses y cayeron en el pecado de idolatría y comenzaron a practicar costumbres paganas que el Eterno le había advertido que no imitaran a los paganos que iban a ver en la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel hizo caso omiso y todas las maldiciones de Deuteronomio 28 se cumplieron con el pueblo. Luego, más tarde, según la historia, podemos ver, amado hermano, que llega al imperio de Roma en el año 70 y destruye el segundo templo. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor en el cautiverio babilónico. Pero en el año 70 después de Cristo, viene el emperador Tito y destruye Jerusalén y destruye el templo. Y yo quiero compartirles lo que dice Lucas capítulo 19. Vamos a buscarlo en la Biblia. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a buscar aquí en la Biblia capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41. Para que leamos lo que dice la Escritura. Dice, cuando se acercó y contempló la ciudad, lloró a causa de ella. Este es Yeshua cuando llega a Jerusalén. Y dijo, oh, si realmente hubieras sabido las cosas que son de tu paz, al menos en este día, pero ahora están encubiertas a tus ojos. Y vendrán sobre ti días en los cuales tus enemigos te pondrán bajo sitio y te presionarán por todas partes y te derribarán y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Yeshua profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo. Por cuanto no reconocieron la visitación de Dios, del Eterno, cuando envió a nuestro amado Yeshua. Y usted puede buscar en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21, si no me equivoco, donde el Eterno dice que no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendecido Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto, amado hermano? La desobediencia. El rechazo a guardar y permanecer en los mandamientos del Eterno, lo que trae es maldición. Y a través de la historia y a través de la Biblia podemos ver que el pueblo de Israel ha tenido que pasar por lo que Dios le había profetizado, porque ya ellos se habían comprometido con Dios de que si no obedecían, ellos tenían que acatar las maldiciones que Dios había pronunciado sobre ellos si eran desobedientes, de la misma forma que iban a recibir la bendición si se mantenían en obediencia. Porque Dios tiene que cumplir su palabra. Bendito sea el nombre del Eterno.
Y ya estamos terminando. La consecuencia todavía no termina ahí, sino que a través de la historia podemos ver que uno de los eventos más trágicos en toda la humanidad moderna, Israel pasó por un momento trágico y terrible que conocemos como el Holocausto. Durante los años 1941 hasta el 1945, más de 6 millones de judíos fueron masacrados y aniquilados. Y ha sido el genocidio, uno de los genocidios más grandes de la historia. Ahora bien, ¿por qué Israel ha tenido que pasar por todo esto? ¿Por qué Israel a través de la historia, si usted lo analiza, no importa en qué nación hayan estado, siempre han terminado siendo desechados, siendo echados fuera y expatriados? Bendecido sea el nombre del Señor. Y desde el año 70 después de Cristo han sido perseguidos y han tenido y son tenidos como gente no deseada y han tenido que pasar por grandes vicisitudes. Es por lo que se había pronunciado en Deuteronomio 28 que si no se mantenían en esa obediencia a Dios, las maldiciones lo iban a perseguir hasta ser exterminados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice Mateo 27. Mateo 27, capítulo 20 al 26. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Mateo 27, del 20 al 26 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos instigaban a la multitud para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Yeshua. Entonces el gobernador le respondió diciendo: ¿a quién de los dos prefieren que les pongan en libertad? Y ellos contestaron: a Barrabás. Pilato le preguntó entonces: ¿qué haré con Yeshua, llamado el Mesías? Todos le dijeron: que sea crucificado. Pilato le respondió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban todavía más diciendo: sea crucificado. Al ver Pilato que no lograba nada, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y contestó todo el pueblo diciendo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les dejó en libertad a Barrabás, pero azotó a Jesús con látigo y lo entregó para que fuera crucificado. Esas son las consecuencias que ha tenido que pagar el pueblo de Israel por rechazar sus mandamientos, por olvidarse de los preceptos y los estatutos del Eterno, por querer vivir en idolatría y por haber cometido el pecado más grande de todos: haber rechazado al enviado, al Mesías, al Salvador, al Redentor, Yeshua. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Y ya terminamos, amados hermanos. Podemos ver lo siguiente: que a través de las primicias nosotros declaramos nuestra dependencia de Dios y que toda bendición viene de Dios. Podemos aprender, amados hermanos, que
cuando Dios nos bendice a nosotros, es para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Bendecidos el nombre del Señor. Podemos ver que la maldición, tanto la maldición como la bendición, que va a depender no de Dios, sino que va a depender de nuestra obediencia y nuestra fidelidad a Él. Y lo más importante de todo, ¿qué aprendemos en esta parashá? De que la palabra de Dios es una palabra firme, que lo que Dios ha dicho se ha de cumplir al pie de la letra, y que no hay ninguna profecía dada por Dios que no se cumpla. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque en Números capítulo 23 versículo 19 la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendecido sea el nombre del Eterno. El que dijo no hará, el que habló no ejecutará. Claro que sí. Si Dios habló, Dios cumplirá. Si Dios lo dijo, se va a cumplir y será veraz. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a procurar ser fiel al Eterno. Y vamos a confiar de que si nosotros nos permanecemos fiel, el Señor es justo para cumplir su palabra, para que la bendición del Eterno esté con nosotros y nosotros no caigamos en maldición, porque por esto es que estas cosas están escritas en su palabra, para que nosotros podamos aprender y la tomemos como ejemplo y no cometamos los mismos errores que cometió su pueblo. Bendito sea el nombre del Eterno. Hasta aquí he llegado, amados hermanos, y les he compartido la palabra del Eterno, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. Saludamos a la hermana Flor León, Shabbat Shalom. Bendecido sea el nombre del Eterno. Le damos gracias por que sacó de su tiempo para estar con nosotros. Si todavía está escuchando, pues espero que el Eterno le bendiga en este día de reposo. Y le pedimos, amados hermanos, que si usted ha sido bendecido a través de esta transmisión, de esta parashá, de esta reflexión que hemos compartido con ustedes en esta mañana, pues comparta esta transmisión con algún hermano que no tiene congregación o con algún familiar que usted crea que le interese la palabra de Dios. Comparta esta transmisión y así nos ayuda a seguir adelante con nuestro ministerio y nos motiva a seguir compartiendo la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo es que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar y que sea de bendición para todo aquel que le escuche. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que el Eterno me les bendiga. Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat bendecido y que se gocen en la presencia del Eterno. Y nos despedimos con la alabanza que hemos preparado para la parashá del día de hoy. Bendecido sea el nombre del Señor, que se titula Recordando el cumplimiento. Si el Eterno te ha prometido algo a ti, hermano o hermana, permanece en fe, en obediencia y en fidelidad, porque lo que el Eterno te ha prometido, Él lo cumplirá a su tiempo. Y sabemos que el tiempo del Eterno es perfecto. Así que Shabbat Shalom a todos los hermanos y nos despedimos con la alabanza de este día. Bendecido sea el nombre del Eterno. Vamos a buscarla por aquí.
Amén. Bendiciones. Con mano fuerte nos sacaste de Egipto, con voz de pacto nos guiaste al redil. La tierra prometida, jurada a los padres, es herencia que viene de ti. Recordaremos tus obras gloriosas, los cielos cantan tu fidelidad, tu misericordia siempre presente, tu pacto eterno nos da identidad. Eterno, fiel y verdadero, Cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham, nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Eterno, fiel y verdadero, cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham, nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Al levantar nuestras manos al cielo, presentamos primicias de adoración. La tierra fluye con leche y con miel, se cumple en ti, oh Elohim de Sion. Eterno, fiel y verdadero, cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham. Nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Eterno, fiel y verdadero, cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham. Nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Tú nos diste vida en tu pacto eterno, tu palabra alumbra nuestro sendero, tu compasión sostiene a tu pueblo, tu ruaj nos guía en nuestro caminar. Eterno, fiel y verdadero, Cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham, nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Eterno, fiel y verdadero, cumpliste lo dicho a tu siervo Abraham, nos das la tierra bendita y en Yeshua se cumple tu plan. Recordaremos tus obras gloriosas, los cielos cantan tu fidelidad. Tu misericordia siempre presente, tu pacto eterno nos da identidad.